¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida. Soy Juan Miranda a esta transmisión conjunta que estamos haciendo junto al diario Es Financiero para realizar este lanzamiento de Diálogo con Transparencia. Son 6 jornadas de conversatorio que hemos preparado especialmente para ustedes, para detenernos, para comenzar a conversar sobre el contexto actual de nuestro país. Una iniciativa en el Chile, Chile Transparente y Diario Financiero, que tiene por objetivo desarrollar nuevos espacios de diálogos en el actual contexto del país. Por supuesto que saludos a todos quienes se están conectando junto a nosotros a través de las distintas plataformas digitales a esta hora. El ciclo tiene como propósito intercambiar información, generar un debate lo más representativo posible en torno a temas contingentes, convocando además a las voces más relevantes de cada sector. Creemos, por supuesto, que el diálogo se hace más enriquecedor cuando las opiniones son diversas y se da voz a diferentes actores del acontecer, sobre todo hoy en nuestro contexto nacional. Ya les decía, por esta razón, en el Chile desarrolló este ciclo de 6 conversatorios en conjunto con el capítulo chileno de Transparencia Internacional y Diario Financiero, que aboga por el desarrollo de espacios de diálogo entre distintos actores de modo transparente. Vamos a comenzar esta jornada conversando con Germán Chadwick, presidente de Enel Chile, para que nos cuente entonces sobre estas iniciativas y la importancia, por supuesto, para la compañía de llevar adelante estos conversatorios. Gracias, Juan. Gracias también a mis dos panelistas que me van a acompañar hoy día en la mañana. Creo que hoy día en la mañana leí ya lo que decía Susana Sierra en el diario El Mercurio, una carta muy, muy interesante. Y a Marilú Ludes le conozco su pensamiento a través de su diario financiero, que todas las mañanas nos comemos leyéndolo rápidamente. Yo quisiera decir algunas cosas que son importantes respecto de Enel. Enel es una empresa inquieta. No es una empresa que esté tranquila mirando el devenir del país, ni que esté ocultando la cabeza para salir al balcón cuando las cosas hayan pasado. Ella quiere participar de la marcha que pase frente al balcón como un ente vivo, como una empresa que tiene trascendencia e importancia, que es una empresa grande, pero es una empresa que otorga un servicio básico. Y las empresas que otorgan servicios básicos tienen una relación con sus clientes, una relación con sus stakeholders, una relación con el país, una relación con la ciudad que es trascendental y importante. Yo siempre he dicho que la electricidad, como el agua, son parte de la ciudad. O sea, son la ciudad, forman parte de la ciudad. Una ciudad sin energía eléctrica no funciona. Por lo tanto, la energía eléctrica es vital para que la ciudad opere y, por lo tanto, es una parte fundamental de la ciudad y tiene que estar siempre acorde con lo que pasa en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad es fundamentalmente lo que pasa en el país. Es una empresa que entiende los cambios. Nosotros entendemos que estamos viviendo algo distinto. No queremos ser ni aquellos que niegan lo que pasó en los últimos 30 años, aduciendo de que no se hizo bien porque se hizo muy bien, ni tampoco aquellos que no entendemos por qué el país está cambiando. Queremos ser parte de los cambios. Queremos estar en los cambios como una empresa que tiene importancia y trascendencia para que ellos se realicen en forma ajustada. Y queremos participar de ellos, o si queremos, tenemos que participar de ellos. Y para participar de ellos tenemos dos grandes desafíos. Uno, tenemos que estar en la recuperación económica. O sea, tenemos que ser una empresa que esté trascendiendo a lo que pasa muchas veces en sectores que se deprimen y que estemos sacando la cabeza siempre con nuevas inversiones, con buenas relaciones internas, con buenas relaciones externas, opinando sobre el devenir del país, opinando en materia de energía y opinando en cualquier otra materia que se nos consulte o que nos parezca importante dar nuestra opinión. Y segundo, tenemos que ser una empresa que en los próximos 2 años esté preocupada también de lo que son las reformas en la nueva Constitución. No porque nos creamos políticos ni creamos que nos corresponde redactar la nueva Constitución, es porque esta nueva Constitución se va a redactar en un ambiente que ya no le corresponde a los políticos, le corresponde a la sociedad civil, nos corresponde a todos redactar una Constitución nueva que sea acorde con lo que el país quiere y necesita para los próximos 30 o 40 años. Y por lo tanto, el empresariado, y especialmente en mi caso en él, va a participar de ese proceso. El empresariado quiere tener un rol activo en ese proceso. Recién escuchaba al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, en un diálogo con el presidente Piñera, donde le decía, presidente, los empresarios vamos a ser activos en el diálogo constitucional porque creemos que lo que se juega es más allá que un problema político. Es un problema de cómo vamos a dejar las instituciones en Chile. ¿Qué certeza va a haber para la inversión? ¿Qué certeza va a haber para los extranjeros? ¿Qué va a pasar con el devenir futuro de Chile en una nueva forma dándose una nueva gobernabilidad, ya que la hoy día, con un parlamentarismo de facto,
que impide a Piñera gobernar y que tampoco tiene la mayoría en el Congreso, la verdad es que estamos en el peor de los mundos. Estamos en una crisis no solo de salud, estamos en una crisis política, estamos en una crisis institucional, estamos en una crisis de seguridad, estamos en una crisis institucional, que todos reconocemos como que la estamos viviendo, pero todos también tenemos que entender cómo salir de esta crisis. Y salir de esta crisis en parte es el emprendimiento, la reactivación económica, y en parte muy importante va a ser la Constitución. Tenemos 2 años por delante, Juan, bastante complicados, porque tenemos que trabajar en nuevos acuerdos constitucionales, donde nos podemos ver beneficiados, afectados todos, y tenemos que hacer que el país se recupere. El país ha iniciado una lenta recuperación. En el empleo se han creado desde en los últimos 4 meses 700.000 empleos y había 1 millón de empleos de desempleados, con lo cual ha subido, estamos bien estamos en una buena tendencia con respecto a paliar los efectos del desempleo. Sin embargo, el desempleo, aunque sea de una persona, es un gran sufrimiento para el país y para la sociedad, por lo cual tenemos que seguir tratando de dar empleo. Segundo, estamos iniciando un leve crecimiento económico, que entendemos por lo que pasó en los últimos 30 años, que es una parte y una pieza vital para que este país vuelva a ser lo que fue hace 6 meses. Piensa usted que hace 1 año atrás, 1 año y unos días, el presidente Piñera se paseaba por el mundo con el presidente Macron, con el presidente Trump, iba a Brasil a ver todo el problema que había con los incendios en la Amazonía. Vale decir, estábamos como en la cresta de la ola de un país que le había ido bien. Y de repente aparece el 18 de octubre, en forma inesperada, explicable sí, pero con muchas explicaciones. Alguien se reía un día de un economista que decía, todavía no tengo claro lo que pasó el 18 de octubre. Nadie lo tiene claro, porque es un conjunto de cosas. El 18 de octubre pasaron muchas cosas en este país que nos cambiaron el timón del barco hacia otro puerto. Pero ese otro puerto también tiene que ser seguro como era el anterior. Vale decir, no importa que en la vida hayan cambios cada 30 años. Lo importante es que si íbamos derecho, íbamos bien navegando hacia un puerto seguro, y hoy día nos quieren cambiar los vientos hacia otro puerto, ese puerto tiene que ser tan seguro y bueno para todo el país como era el puerto seguro que teníamos anteriormente. Y en él queremos estar vivos. Y para eso nos interesó mucho cuando nos invitaron, o cuando participamos, con Susana Sierra, que ya la nombré, y con Marilu Líders y contigo como animador, a tener estos ciclos para hablar de Chile con transparencia. Estos no son ciclos de Chile transparente, es hablar de Chile con transparencia, que es distinto. Vale decir, opinar, decir lo que pensamos, ver lo que creemos, analizar lo que pasó, jugar nuestros pronósticos para cómo va a ser el futuro de este país y ver cómo se puede influir desde cada rincón con respecto a que las cosas se den de manera bien y que sean aceptadas por todas las chilenas y chilenos. Yo creo que en estos 6 encuentros que vamos a tener sobre Chile con transparencia, partiendo por un diálogo con el proceso constitucional, para ver también el diálogo de la certeza jurídica. Hoy día nos quejábamos, alguien oía por ahí, de que por incerteza jurídica había algunas empresas extranjeras que se habían ido. Yo creo que no es para tanto. Yo creo que Chile es un país que ha tenido una debilidad en su certeza jurídica en los últimos tiempos, pero que es un país que debe recuperar y tener hoy día certeza jurídica para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. También tendremos algunos otros temas que son importantes, sobre todo el rol de las instituciones. Yo creo que el rol de las instituciones en Chile hoy día es fundamental. Las instituciones han estado débiles, no han respondido a lo que quiere la gente. El rol del orden público. El rol del orden público no es solo un problema de gobierno, es un problema de gobierno, es un problema de los fiscales, es un problema del Poder Judicial, es un problema de muchos, es una cadena del Estado que no ha funcionado ni operado bien para resguardar el orden público. Tenemos que revisar esa cadena completa. La responsabilidad tiene cada uno. Yo no quiero dejar de que el gobierno sea responsable. El gobierno es responsable de que no se haya mantenido el orden público. Sin embargo, la cadena para mantener el orden público o para volver a colocar el orden público como una prioridad y para que funcione el orden público y no haya violencia, es una cadena que está en parte el gobierno, en parte la policía, en parte los fiscales, en parte los jueces, en fin, y en parte finalmente la sociedad civil. Por lo tanto, no es tan simple la solución del resguardo del orden público, sino tenemos clara conciencia de qué significa el orden público para un país como el nuestro. Yo quisiera terminar con estas palabras y abrir un diálogo con Susana y con Marilu con respecto a otros puntos. Yo creo que hoy día una de las grandes cosas que tiene que haber cambiado en este país,
por lo menos así lo he visto yo en algunos encuentros que me toca ir permanentemente por Enel, que las cosas son más cortas, son más breves. Creo que la telepresencia nos ha llevado a acortar más nuestras intervenciones, a respetar los minutos como algo muy valioso para los seres humanos, yo lo respeto mucho, y por lo tanto creo que es bueno que iniciemos un ping-pong o un diálogo con respecto a este primer foro sobre Chile con transparencia. Gracias, Juan, y gracias, compañeras de bancada. Bien lo decía, son un ciclo de 6 conversatorios, son muy interesantes cada uno, pero además de los temas que son interesantes, también van a ser quienes participan en cada uno de estos conversatorios, un punto muy importante. Comenzamos el próximo 27 de noviembre con el primer conversatorio. Vamos a dar la bienvenida ahora a Germán, a Susana, ella es presidenta de Chile Transparente también, que se ha unido a esta conversación. Susana, buenos días. La Susana habló antes que nosotros, habló en el Mercurio de la mañana. Bueno, muchas gracias Juan, gracias Germán y gracias Marilí, específicamente a Enel y al Diario Financiero por ser parte de estos diálogos que estamos lanzando hoy y sobre todo por la importancia que tienen iniciativas como esta, donde se junta la sociedad civil, el empresariado y los medios de comunicación para mirar el Chile que viene y para contribuir desde los diálogos, así como se llama. Bueno, nosotros desde Chile Transparente somos el capítulo chileno de Transparencia Internacional, donde nuestra visión y lo que nosotros buscamos es un mundo libre de corrupción y buscamos combatir la corrupción principalmente porque esta trae muchos costos a la sociedad. Muchas veces se habla de corrupción, pero no se habla de cómo afecta a toda la sociedad, como lo hemos visto en algunos países donde existen carreteras y gastos públicos gigantescos que no llegan a ningún lado y que finalmente terminan perjudicando a los más pobres, a los más necesitados, pero en definitiva a toda la sociedad y nos impiden también salir del desarrollo y avanzar en educación, en salud o en temas que son fundamentales para el país. Acá, haciendo un poco referencia y a lo mismo que comentaba Germán, me gustaría compartirles ciertos temas que hemos estado revisando, principalmente desde Transparencia Internacional, de cómo el mundo está cambiando. Y el mundo post-pandemia parece ser un mundo donde la corrupción va a ser más propensa y donde efectivamente tenemos algunos riesgos y podemos ver reflejado lo que está pasando hoy día en Chile. Cada vez existe presión sobre la libertad y democracia. Cada vez hay menos países que son libres en el mundo y que no cuentan con democracias plenas, lo que hace que exista concentración de poder y lo mismo que sea más difícil la rendición de cuentas desde la ciudadanía. Y por eso también tan importante estos mismos diálogos donde se incluye a toda la ciudadanía, porque si es que el poder está muy concentrado, finalmente no existe un contrapeso donde se pueda exigir que no exista la corrupción. Por otro lado, nos enfrentamos a una de las crisis económicas más grandes de los que todos estamos vivos hemos vivido, más grandes del último siglo claramente y seguramente más grandes de la historia. ¿Y esto qué está haciendo? Está haciendo que hoy día se tomen medidas desesperadas con tal de sobrevivir, pero que pueden llevar también a un aumento de la corrupción a futuro, el mismo comercio informal que está aumentando fuertemente. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces en estas épocas hacemos vista gorda al comercio informal con la excusa que las personas tienen que sobrevivir y necesitan comer en el corto plazo. El problema es que cuando empieza a aumentar tenemos a un gran porcentaje de empresas y podríamos correr ese riesgo a futuro de empresas que en la práctica no existen, por lo tanto tampoco hay ley que les aplique y en el momento que esto empieza a ser muy grande ya da lo mismo que regulemos y que saquemos nuevas leyes si es que a estas mismas empresas no les va a importar porque en la práctica no existen como personas jurídicas. La inequidad en el mundo está creciendo y esto es un tema que se ha discutido mucho en Chile últimamente, pero no es un tema solamente de Chile, es del mundo. Si el año 2017 el 1% del mundo concentraba el 50% de la riqueza, se esperaba antes del coronavirus, y esto seguramente está aumentando, que al año 2030 el 1% del mundo concentre el 64% de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema cuando empieza a aumentar esta inequidad? Generalmente se empieza a dar cabida al populismo y está comprobado que en países con mayor inequidad
llegan al poder líderes populistas que tienen la bandera anticorrupción para poder llegar al poder, y cuando llegan al poder resultan ser más corruptos de lo que alguna vez existió. Por otro lado, también vemos cómo este mundo globalizado, por un lado, porque podemos estar todos súper conectados gracias a la tecnología, pero también los países han tomado cada vez medidas más nacionalistas y donde cada uno está preocupado de sus propias tasas internas de contagio más que globales, y por lo tanto también los organismos internacionales empiezan a perder fuerza, y por lo tanto también vemos el riesgo de que países, y podría pasar lo mismo en Chile, que se terminan saliendo de las convenciones internacionales también contra la corrupción, y por lo tanto podría ser un peligro gigantesco. Y por otro lado, cómo las empresas tecnológicas crecen a pasos agigantados. Hoy día se esperaba que al 2030 prácticamente el 70% del PIB mundial venga de empresas tecnológicas. El coronavirus seguramente ha acelerado también todo este proceso, pero ya en el año 2018, de las 10 empresas más grandes del mundo, 7 eran empresas tecnológicas. ¿Y qué pasa con esto? Y también por qué tenemos que estar todos atentos, porque puede ser que efectivamente dependemos de cómo decidan comportarse estas empresas tecnológicas para ver cómo se van a promover las buenas prácticas a futuro, y si estas empresas deciden ser corruptas o tener malas prácticas, también podría traer consecuencias devastadoras para el mundo. El narcotráfico también ha ido en aumento, ahí eso también está en la carta que mencionaba Germán, pero y lamentablemente está llegando a Chile. Es un tema que hemos visto la semana pasada, nos enteramos también de noticias como pasaban los cargamentos con la droga por puertos chilenos para después ser distribuidas a otras partes, y esa es una realidad que, aunque duela reconocerla, tenemos que hacerle frente ya, porque en el momento que el narcotráfico se empiece a insertar en la sociedad, también podríamos tener problemas gigantescos a futuro. ¿Y a qué voy con esto? Voy a la crisis de confianza que empieza a generar. Y hoy día yo creo que el gran problema que enfrenta Chile es una crisis de confianza gigantesca que termina haciendo que las instituciones se debiliten. ¿Y qué es lo que pasa cuando las instituciones se debilitan? Lo que pasa es que la corrupción también empieza a permear, y dejamos de tener Estado de Derecho, dejamos de creer en la propia justicia, y el gran riesgo que corremos es que finalmente, si ya no creemos en nada y la ciudadanía no cree en nada y no creemos en nuestras propias instituciones, entonces, ¿qué hacemos? Cada uno empieza a tomar los temas por sus propias manos, y yo creo que ese es el gran problema que hoy día nos encontramos en Chile, y estamos en un punto de inflexión donde podemos caer en este círculo vicioso de la desconfianza, donde ya no confiamos en nuestras autoridades, en nuestras instituciones, y por lo tanto ya a futuro ni siquiera vamos a querer que salgan nuevas leyes, porque si es que dejamos de confiar en la justicia o en los que redactan las leyes, entonces ¿para qué entrampar más el sistema? Y por lo tanto después cada uno hace lo que quiere, y después va a ser muy, muy, muy difícil salir de esto. Por eso es que estamos en un momento perfecto para poder iniciar estos diálogos donde, como decía, en unión entre empresas, sociedad civil y medios de comunicación y toda la ciudadanía, podamos replantear o pensar este Chile que queremos y cómo hacer para que efectivamente seamos un mejor país y logremos salir de este círculo vicioso de la desconfianza, y logremos también restablecer las confianzas. Solamente restableciendo las confianzas se logra reforzar la institucionalidad, y las instituciones son fundamentales para que podamos tener un país que se rija por las leyes que existen, efectivamente esté rayado de cancha, por así decirlo. Y por eso muy agradecida desde parte de Chile Transparente, o en representación de Chile Transparente, de Nelly Diario Financiero, que estemos en conjunto con estas iniciativas, y también de todos los que ya han manifestado su intención de participar en estos diálogos, que estamos seguros que van a ayudar en el fondo a este restablecimiento de confianza. Así que sigamos con Marilí, pero gracias Marilí, gracias Germán y gracias Juan por esta instancia. Hay una crisis de confianza, está el estallido social, la pandemia, un escenario que
se da justo ahora para tenerse ideal, ¿no? Y poder conversar sobre lo que está pasando. Germán, te doy la palabra enseguida para que no retrasemos la bienvenida de Mariví Luders, que nos está esperando del Diario Financiero. La presentamos y conversamos de inmediato junto a ustedes. Mariví, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias Juan por la invitación, gracias Germán, gracias Susana. Nos sumamos acá en el Diario Financiero y yo especialmente con mucho interés en cualquier foro, cualquier discusión donde podamos ir sumando voces propositivas porque creemos que por ahí va el camino. Yo tengo unas breves también reflexiones con respecto a cómo enmarcamos esto desde el Diario Financiero y a ver si en el fondo las compartimos y he ido sumando lo que Germán y Susana han mencionado durante sus palabras. Lo primero es que el tiempo que comienza es, como ustedes dicen, un tremendo desafío en términos de diálogo. A mí me gustaría, en el fondo, como medio de comunicación, contarles que tenemos ya clara la misión en esta coyuntura, o sea que lo hemos reflexionado y que espero que en líneas generales sea aplicable también al espíritu de los meses que vienen. Hay 3 factores que hoy día le hemos estado dando vuelta y me gustaría compartir con ustedes de modo de dejarlo de marco para la conversación. Primero que creemos, y yo creo personalmente, que no hay diálogo de calidad si la base de lo que discutimos está basado en falacias. Va a ser súper difícil llegar a una discusión donde muchas de las cosas que se dicen son directamente no verdad. Y como medio lo primero es mantener la información de calidad para la toma de buenas decisiones. Si esto en tiempos normales es siempre un desafío, siempre es difícil, lo más en tiempos así se hace clave. Y en un proceso constitucional, si entramos en la discusión que mencionaban ustedes sobre las instituciones, sobre la corrupción, con información poco digamos, certera, información exagerada, información fuera de contexto, es sumamente complejo. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda, pero esta es una responsabilidad de los medios que no podemos tener solos y eso es un poco lo que yo les quería comentar. Acudir a los medios profesionales, y ojo que yo digo que no, los medios profesionales no son necesariamente los tradicionales, sino que son los medios donde hacemos una pega sistemática de revisar las informaciones, de buscar fuentes, por eso son profesionales y no necesariamente tradicionales, pueden ser medios nuevos, pero medios en fin, que tengan como misión buscar la verdad. Y difundir esa información es una parte importante de los ciudadanos. Nosotros esperamos en el fondo que en este ciclo podamos también transmitir que es muy importante que la información sea transmitida por los ciudadanos, que eviten las cadenas de WhatsApp dudosas, que eviten las fake news de las redes sociales, porque uno tiende a echarle la culpa a otros de las fake news, pero la verdad es que estamos todos aquí metidos y todos somos corresponsables de a dónde buscamos la información para estos diálogos. Y por eso es siempre bueno tener material como el que vamos a ir generando en estas conversaciones, porque es material que sí es compartible y que sí va a tener mirada de vista válida. Y en ese sentido también no solamente es no compartir fake news, sino que también es, ojalá ir metiéndole a nuestras audiencias el concepto de informarse sobre qué son las fake news a nivel más profundo, de manera de entender este fenómeno, porque es un fenómeno que, como decía Susana, está muy arrastrado por la tecnología está teniendo un rol importante en nuestras vidas, pero también puede ser un factor incluso de corrupción. O sea, cuando todas las cosas son corrupción, nada es corrupción. Y por lo tanto, la importancia de que los mismos ciudadanos y los mismos actores de la discusión vayan filtrando lo que comparten, filtrando lo que consideran un argumento válido, etcétera. Segundo punto, y ahí también me tomo de las palabras de Germán, no hay diálogo de calidad, se cambian las reglas del juego. Si se lesionan los acuerdos de este proceso y si la incertidumbre se toma el método. Si convenimos que lo que se va a discutir son cómo nos organizamos, los poderes, cómo se equilibran para coordinar una sociedad compleja, sabemos que estamos hablando de ya de por sí un acuerdo muy complejo. Por lo tanto, empezar a discutir nuevamente la metodología, los plazos, los participantes, los quórum, va a ser súper difícil que este proceso siga adelante. Yo espero que podamos concentrarnos en los temas de fondo, tanto en este ciclo como en todo el tipo de discusiones, y podamos, en el fondo, evitar que estos plazos, que ya son, en el fondo, acotados, se nos vayan en la discusión de la metodología, que de alguna manera ya estaba acortada. Con medio de comunicación, en el fondo, estamos bien claros que el debate tiene que estar en los temas de fondo, porque ahí es donde nos jugamos el país. Y finalmente, y ahora ya es un tema que hemos discutido, pero se los pongo sobre la palestra,
no hay diálogo de calidad si no hay respeto en las formas. En el diario financiero y en todos los medios estamos viendo en los últimos meses con mucha dificultad cómo los actores del debate van subiendo el tono para directamente amenazarse públicamente, usar argumentos de agresión personal o directamente, en algunos casos, yo creo que es lo más lesionador de todo, es acusando de ilegitimidad a representantes o autoridades que fueron elegidas por los electores. Desde el minuto que en este debate nos ponemos en una parada donde el otro es ilegítimo para opinar, estamos completamente perdidos y entiendo que este ciclo de discusión apunta precisamente a lo contrario, a sumar voces. Las redes sociales se han transformado en amplificadores, parlantes de estas opiniones vociferantes y funas virtuales. Los medios tenemos el trabajo de filtrar declaraciones sin sustento, de sacar mentiras del debate, pero sin embargo creo que esto tiene que ser un trabajo consensuado a nivel social, evitar que ese tipo de diálogo dañino tome este debate tan importante. Así que espero haber resumido, como nosotros estamos del diario financiero viendo los desafíos, agradezco mucho esta instancia y sigamos adelante, Juan, con tu programa. María Edwards, directora de Diario Financiero y de FMA, muchísimas gracias. Germán. Bueno, yo agradezco lo que ha dicho Susana Marilí y estoy totalmente en el mismo carro de ella. O sea, creo que estos diálogos con transparencia tienen por objeto poder conversar civilizadamente y sin buscar este populismo creciente que existe hoy día, sobre todo en el mundo político y en el mundo parlamentario, donde a través de creer que atraen al público con ofertas y con visiones con respecto a la Constitución, por ejemplo, o al crecimiento económico, etcétera, o a las ayudas sociales, van buscando, es como la droga. El populismo es la droga. O sea, en el fondo, siempre hay insatisfacción del mismo, entonces se va subiendo la dosis del populismo hasta llegar a lo que está viviendo la sociedad. Ahora, es cierto que el mundo político está denostado, está criticado, la gente no lo sigue mucho, pero la verdad es que existe. Y sin mundo político, y sin partidos políticos, y sin parlamento, y sin discusiones como la que hemos vivido este último tiempo, la verdad es que el país se moriría. O sea, no podemos ser Perú, ¿eh? No podemos ser países que hoy día las instituciones cuestan un chufo y las tienen que arreglar entre las 2 a las 3 o 4 de la mañana, colocando a un presidente y viendo qué pasa más adelante. Nosotros tenemos instituciones que están debilitadas, pero que existen. Ricardo Lagos hace memorable. Las instituciones son las que deciden. Si las instituciones fallan, la verdad es que el país falla. Y lo que estamos viendo hoy día es que hay instituciones, incluso el Parlamento y de todos los sectores, que está en un momento, quizás por un populismo enervante, o por una crítica sin razón, o quizás por mala formación de varios de ellos, o quizás por tratar de conseguir votos fáciles, están llevando a que ocupan cualquier argumento para destruir al contrario, o para creyendo que con eso atraen votos para sus cuarteles o para sus candidaturas en el futuro. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el país. Ahora, todos estamos preocupados. El problema es que cuando uno está preocupado de un problema familiar o de un problema en su trabajo y también un problema en el país, más que seguir quejándose, tienen que empezar a buscar soluciones. Aquí tenemos dos soluciones claras. Uno, lo que dijo la Marilí y lo que dijo también la Susana, que es la nueva Constitución. La nueva Constitución, me parece, por lo que siento, es que no va a ser hecho por el mundo político. Va a ser hecha por el mundo civil, mucho más amplio. Y ese mundo civil tenemos que elegirlo bien, no para que renuncien a sus ideas, sino que para que puedan dialogar, para que puedan confrontar posiciones y para que puedan pensar que finalmente la Constitución no es la panacea, ni es lo que va a dar de comer, ni es lo que va a hacer crecer al país. No, la Constitución va a crear las bases para que un país como Chile o como cualquier otro país tenga instituciones, se sepa cómo se gobierna, se sepa cuáles son los deberes y derechos ciudadanos, se sepa qué pasa con el Tribunal Constitucional, qué pasa con el Banco Central, para decir las bases de la institucionalidad del país. Y después de eso van a tener muchas leyes nuevas que se van a originar en la nueva Constitución y que van a ir adecuando los principios constitucionales a la realidad del devenir diario de las personas. Ese es otro paso que va a venir. Que es decir, bueno, si la Constitución, por ejemplo, resguarda tal derecho a la salud pública como un ente, derecho a la salud pública, pero de ese derecho, evidentemente que va a haber que cambiar muchas legislaciones respecto a la salud en Chile, pienso yo. Y así puede pasar en muchos aspectos sociales y en algunos aspectos económicos también. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a que vamos a tener un par de años por delante donde vamos a tener la Constitución, vamos a tener la pandemia, que ahí está. Es como nuestro zapato que aprieta, ¿eh? De repente aprieta más, de repente aprieta menos, pero y además vuelve. Y vamos a tener también el crecimiento económico. Y frente a estas tres
nuevas situaciones que va a vivir el país, evidentemente que la respuesta es nuestra. Si bien es cierto que tienen que ser positivas, tienen que ser veraces, como dijo la Macri. Tienen que ser veraces y tienen que ser claras. No se puede engañar a la gente. No se puede, como dice Susana, terminar en que la corrupción se apodere de este país por la debilidad de sus instituciones y por la debilidad de las personas. Las personas son débiles. Entonces, al final, si no tenemos una institucionalidad que respalde un Chile transparente, la verdad es que la corrupción penetra, la corrupción entra como la droga. Y no solo entra para quedarse, sino que entra para crecer. Porque al final todo es poco. Entonces, tenemos que tener esas puertas muy bien cerradas desde ahora. Sí, Germán, yo tengo una pregunta quizá para los dos. ¿Qué experiencias hay internacionales o anteriores donde tú hayas podido frenar, donde los países hayan podido frenar espirales populistas? Porque de alguna manera da la impresión para muchas personas que son espirales como sin vuelta, de alguna manera, que hay que esperar a que pase la vuelta para volver a reconstruir las instituciones. Yo no sé, Susana, si tú tienes algunos ejemplos de cómo parar esto antes de que, digamos, siga avanzando. Más que ejemplos de países, porque lamentablemente en la mayoría es al revés. Tenemos muchos ejemplos de países donde esto avanza, avanza, avanza y efectivamente en países en vías de desarrollo. O sea, podemos ver el resto de Latinoamérica, África y países donde que hay en Europa en algún momento se ha logrado revertir específicamente en la Comunidad Europea con acuerdos muy firmes, pero yo creo, y por eso hablaba de que ahora es el momento de frenarlo. Como bien dijo Germán, nosotros al menos todavía tenemos instituciones, o sea, todavía están ahí paradas, pero yo creo que se logra principalmente con transparencia. Creo que la confianza se construye con transparencia. En el fondo, y se construye también primero teniendo conciencia del problema. A mí me preocupa que en Chile tenemos una cultura de meter todo bajo la alfombra. Somos un país que por un lado es muy legalista, o sea, sale una ley y se tiene que estar cumpliendo al día siguiente y efectivamente en términos de empresa o en términos de ciudadanía somos bien apegados a la ley, tan apegados a la ley que tuvimos el caso de las boletas ideológicamente falsas hechas con boletas. Todo el resto del mundo se reía y decía son los únicos que pagan soborno con boletas porque en el fondo como para poder rebajar los gastos. Pero más allá que eso, somos legalistas, pero somos bien buenos para no ver el problema, para taparnos los ojos. Si es que ustedes ven los mismos casos de compras públicas por efectos de la pandemia, en casi todos los países del mundo han salido casos y salen en las mismas portadas de los medios de comunicación y se descubren y los responsables pagan. Y acá en Chile a mí me preocupa que hemos visto re pocos y uno dice, bueno, ojalá que sea porque no hay, y lo otro es porque si es que hay, lo tratamos de esconder, en vez de que sea la propia autoridad o que sea el propio gobierno el que diga, acá el que se salta las reglas, o si es que llega a haber algo, nosotros vamos a ser los primeros en ir en contra de esa persona y en sacarla. Acá existe mucho proteccionismo y que a eso mismo lleva el populismo. Entonces yo creo que, y que uno lo ve, o sea, autojustificaciones gigantescas de temas que han ocurrido donde, pero bueno, como pertenece a mi partido, entonces da lo mismo, no es tan malo. Y terminan autojustificando esto de corrupción en vez de que sean los pares los que terminen aislando a la persona que cometió el acto corrupto y que finalmente termina manchando a todo el sector. Y esto se puede ver en el sector político, sector empresarial y en el mismo día a día de todos. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Marily, de cómo se sale de esto, yo creo que estas confianzas se restablecen con transparencia y con los diálogos, de poder decir, ok, la confianza muchas veces ya está perdida en las instituciones, pero bueno, ahora van a tener que ser más transparentes que nunca para efectivamente poder restablecerla y para que se pueda generar este diálogo. Y por eso es que esta instancia es tan buena, porque seguramente en estos distintos diálogos que tengamos van a salir preguntas desde la misma ciudadanía y vamos a poder, en el fondo, ir entendiendo también a dónde están las principales preocupaciones y que ojalá que las mismas instituciones, las mismas autoridades sean las que tomen estas reflexiones para poder restablecer estas confianzas. Sí, bueno, los sí, yo te sumo a la necesidad de no guardar cosas debajo de la alfombra, también la necesidad de la transparencia. Para que la transparencia funcione necesita ciudadanos bien informados, creo yo también. Y que Eso es sean en el fondo... importante.
la formación para poder distinguir la paja del trigo, porque de alguna manera otra cosa que ha pasado, un fenómeno también, es que metemos a todos bajo el mismo saco y eso es súper nocivo, tanto en temas de corrupción como en muchos temas. Por ejemplo, ahora esta idea de instalar que la clase política en Chile es una clase deficiente, no, hay grupos que son deficientes y hay otros que están haciendo bien su pega, de lado y lado. Entonces yo creo que es una combinación negativa entre que algunas cosas las preferimos no ver y otras las generalizamos a todo el grupo involucrado y eso te lesiona también la confianza a la larga. Entonces yo creo que ciudadanos informados que sepan velar por la transparencia y sepan leer esa transparencia, sepan exigirla, es ahora súper importante, creo yo, y hay que hacerlo acelerado. O sea, pero el ciudadano informado, Marilyn, es lo más importante de todo, porque tú has visto que en algunos, no quiero referirme a casos particulares, pero en algunos casos particulares donde realmente la opinión pública fue informada de ciertos actos de algunas empresas con respecto a acuerdos de precio y otro tipo de cosas, que finalmente llevan también a la corrupción, ¿ah? La verdad es que las sanciones sociales fueron muy drásticas. Y lo otro hay que buscar qué pasa en la legislación penal con la sanción a la corrupción. O sea, qué pasa con la persona que corrompe y la persona que es corrompida. Porque aquí hay dos partes, ¿cierto? El que corrompe, que por eso es una persona bastante más informada, más cuidadosa con respecto a qué significa para él o para su empresa, por los intereses que representa el corrompido. Y el corrompido, que siempre es una persona quizás más débil, que al final el billete lo hace trepidar. Mal hecho está, pero yo le echo más culpa a quien corrompe que a quien, el que corrompe más que a aquel que se le corrompe. Porque a aquel que se le corrompe normalmente es gente, no sé, más complicada. Germán, ahí hay un punto bien interesante, o sea, y también haciendo mención a lo que decía Marily respecto a la ciudadanía informada. La ciudadanía efectivamente tiene que rendir cuentas. Y si la ciudadanía no rinde cuentas, en el fondo es como tipo libre en el fondo, como que se puede hacer lo que quiere. Y en eso es fundamental el rol también hoy día de los medios de comunicación. Y respecto a lo que tú mencionas, Germán, de las legislaciones anticorrupción, como decía acá somos muy legalistas, entonces somos muy, muy buenos para tal vez tenerlo todo en el papel, pero tenemos que entender que la corrupción existe y muchas veces los que cometen estos actos, ya sea el que corrompe o el corrompido, ni siquiera tienen conciencia en ese momento que lo que están haciendo está mal, y ustedes pueden ver las mismas respuestas que las que nos hemos encontrado. Oiga, pero si todos lo hacen, pero si así funciona, si acá da lo mismo, entonces perdonazo porque total todos lo hacían. Y por otro lado, a mí me toca también, como por otro sombrero mío, trabajar mucho con pymes, y cuando uno se encuentra con pequeñas empresas y te dicen, pero es que no me queda otra, ¿cómo no voy a pagar, por ejemplo, para obtener un permiso? En Chile existe mucha corrupción municipal, ¿cómo no voy a pagar si es que me quedo sin negocio? O incluso muchas veces en las mismas empresas o soborno entre privados, etcétera. Pero acá por eso tenemos que entender primero por qué ocurre la conducta y cómo se autojustifica esta conducta. Y ocurre porque, y sobre todo en Chile, tenemos una cultura muy basada en el resultado. Acá miramos el número final del Excel, miramos cómo nos fue, en el fondo, cuánto crecimos o cuánto llegamos, y no tenemos la cultura de basarnos en el proceso y en cómo se hacen las cosas. Y a mí lo que me gusta de estos diálogos es que muchos de los temas que abordamos van basados, acá es más importante el proceso que el resultado mismo, en el fondo, en cómo vamos a llegar o cómo vamos a construir el Chile del futuro. Y por lo tanto también acá hay un rol importante desde las mismas empresas de sancionar. Tú mencionaste recién, Germán, que sí existió castigo a las empresas que se comportaron mal, pero yo creo que en Chile existe mucho castigo. Lo que yo veo. Pero yo creo que en Chile existe mucho castigo, o sea, existe poco castigo entre pares, por así decirlo. Y yo creo que ahí también, acá no estoy diciendo que se prejuzgue ni nada, o sea, obviamente que cada caso se tiene que investigar, pero encuentro que sí es importante que sean los mismos sectores los que condenan estas acciones. ¿Y por qué? Porque si no pasa lo que decía Marily, se meten a todos en el mismo saco, entonces terminamos diciendo, no, es que los políticos todos así, las empresas todas así, los curas, el que sea, en el fondo, pero todos se terminan metiendo en el mismo saco cuando descubrimos esto. Y la forma de hacer que no se metan todos en el mismo saco es efectivamente transparentando y diciendo, ojo, estas no son las reglas de mi sector, así no es como juzgamos, y si usted
no siguió las reglas, o usted efectivamente fue corrupto, o entregó, no sé, hizo chanchullo, por así decirlo, usted no pertenece, no comparte mis ideas, y en eso existe poco por el mismo populismo, porque en el fondo acá tendemos a decir, bueno, mejor no lo miramos y total, esto se va a olvidar rapidito, en vez de condenar. Hay una frase que me gustó mucho, Susana, porque es cierto que los pares tratan de defenderse, o sea, no sancionan, no castigan. ¿Por qué? Porque tienen relaciones, porque se conocen, porque se ven, porque hacen negocio entre ellos. Entonces, cuando de repente uno cae en la corrupción, dicen, bueno, estaría apretado, estaría fregado, ya va a pasar, levántate de nuevo, no te desanimes. O sea, no viene una sanción más drástica. Ahora, yo creo que sí, la sanción entre pares ha crecido bastante. O sea, pongamos el ejemplo, no sé, la iglesia, las empresas, o sea, hay muchas partes donde ha habido corrupción más que eso, donde evidentemente que hoy día son sectores que están mucho más castigados que lo que estarían hace 5 años. Han sufrido un castigo público y un castigo de la prensa, merecido por cierto, y un castigo también de los pares mayor que antes. No digo que sea suficiente, pero no lo pasan mal, y está bien que lo pasen mal, pero lo pasan mal, muy excluidos. Sí, ahora hay que ver también cómo se configura todo esto en un escenario, lo que estamos conversando. Se pone más difícil todavía combatir la corrupción, encontrar diálogos de fondo, cuando estamos en un escenario económicamente súper tenso y sanitariamente todavía bien tenso y no sabemos qué va a pasar el próximo año. De alguna manera se nos concluye esta necesidad de llegar a temas de fondo con un contexto que hace que sea difícil porque las prioridades minuto a minuto se complican. O sea, estar con un país con los niveles hoy día de desempleo, de baja actividad, con todavía mucho riesgo sanitario, uno dice que difícil que nos tocó como país tener que entrar en todos estos temas en un contexto así. Yo creo que eso lo hace desafiante, por decirlo menos, no es un año normal. Tenemos este país, que es un país especial, hoy día tiene de todo. Es un manzano que dio naranja, manzanas, peras, frutilla y por lo tanto, cómo cosechamos, cómo vamos cortando a cada uno de esos frutos del árbol, es mucho más difícil que si tuviéramos puras manzanas. O sea, yo estoy de acuerdo que efectivamente es atractivo para uno, pero estos momentos cuando tocan vivir en la vida que son complejos y son difíciles, ahí me tocó el 73, siendo joven, pero me tocó. La verdad es que uno sale bien fortalecido, porque uno ve que uno puede sobrevivir estos momentos y que puede hacer algo por sacar al país adelante, sacar su empresa adelante, sacar su familia adelante, y que es posible, es más difícil. Pero cuando en la vida no hay dificultades, tampoco se aprecia lo que es la prosperidad y lo que es la tranquilidad. Es como la alegría y la pena. Para entender lo que es la alegría hay que tener algunas penitas. Yo creo que sobre todo la Susana. Yo cuando amigos míos me dicen yo me quiero ir a vivir fuera de Chile, yo los desprecio. La verdad es que se me sale del alma. Digo, te vas a ir a vivir fuera de Chile en los momentos difíciles. Ándate a vivir fuera de Chile en los momentos fáciles. Además, ¿qué vaya a hacer fuera de Chile? ¿Con quién vaya a conversar? ¿Qué vas a hacer en las tardes? ¿Qué actividad van a tener tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu mujer? ¿Y por qué huyes de Chile? Todo lo contrario. Comprométeme mucho más que antes con Chile. Quédate en Chile día y noche y para siempre. Y colabora en que este país salga adelante. A mí me da mucha rabia cuando los departamentos compran afuera. Me enerva. Va a ser un momento fácil, cada uno es libre, que tenga la casa. Pero cuando en momentos difíciles la gente y a no sentir ninguna responsabilidad por su país, que me duele el alma. Y así es, y es una mirada de largo plazo, como decía Marily. Y ese yo creo que es el gran desafío y por eso que son tan importantes estos diálogos también, porque en el fondo el incentivo perverso es pensar solamente en el corto plazo, llevándolo a lo que está pasando hoy día con las mismas pensiones, en el fondo en cómo hoy día solucionamos el tema, pero yo creo que son pocos los que están pensando realmente el Chile a futuro, o sea, incluso hasta la misma Constitución, mucho de lo que se está planteando es pensando en el corto plazo y pensando en el hoy, más que pensando en lo que queremos. Aquí tiene que haber un pensamiento para salir en el corto plazo los temas que tenemos, pero tener un pensamiento también en qué va a pasar en 10 o 20 años más con el país. O sea, hay que pensar también a futuro. Claro, hay que pensar en la constitución nueva y hay que pensar en el hidrógeno.
¿Ah? O sea, tenemos que pensar en cosas cortas y cosas largas. Germán, Susana, Marilyn, los dejo ya, por supuesto, invitadísimos para nuestra primera jornada que ya está confirmadísima el próximo 27 de noviembre. Construyamos el Chile que viene. Natalia González, directora jurídico legislativo de Libertad y Desarrollo, Karina Goch, senadora de la República, Giorgio Jackson, diputado de la República, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, introduce ese conversatorio Pedro Ursúa, que es gerente general de Relaciones Institucionales de Chile, y va a moderar Paula Vargas, editora jefa del Diario Financiero. Muchas gracias a los tres por estar en este lanzamiento de estos diálogos con transparencia tan importantes en este contexto que nadie lo quisiera, ¿no? Pero que nos enriquece una conversación transparente con el mundo privado, con Chile Transparente también y por supuesto con los medios de comunicación, en este caso con Diario Financiero. Muchas gracias a los tres por participar esta mañana. Muchas gracias. Susana, gracias, Juan. Gracias. Nos vemos. Muy bien, nos vemos. Chao, chao. Estuvo muy entretenida la conversación. ¿Tú entretenida? Podrían dejarnos panelistas estables. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo 27 de noviembre entonces en el primer conversatorio junto a Chile Transparente en el Diario Financiero.